Bueno, good morning class. How are you today? Espero todos se encuentren muy bien, desde la distancia, todos de la mano de Dios. Damos inicio a nuestra clase virtual de matemáticas, terminando ya este fin de semana. Entonces, como todo, damos inicio a nuestra oración. On the Father, on the Son, on the Holy Spirit. Amen. Te doy la palabra, Danita. Diosito, gracias por un día más de vida, por un techo, por una comida, porque tengo un uniforme, bueno, está lavándose en este momento, porque tengo ropa, porque tengo zapatos, porque tengo una cama, porque tengo una alimentación, una familia, un hogar, y tengo todo ese tipo de cosas, y pues que quería decirle a Dios que gracias porque ya están llegando las vacunas y pues porque toda la gente se va, pues ya que más de 10 personas han muerto en todo el mundo, y pues no, pues quería decirle que pues eso, y a los investigadores eh, porque crearon la vacuna. Y ya pues Danita, amén y amén. Dale, Lauris. Papito Dios, te damos gracias por este día y por todo lo que nos das, por el estudio, por qué comer, por estar con los compañeros. Ojalá que de pronto, si pase todo esto, podamos volver al colegio, que cuides mucho a las personas hasta que ellos puedan vacunar y que muy pronto lleguen las vacunas para que mucha gente inocente no muera. Y gracias por darnos una familia donde vivir, una casa, una ropa. Gracias, papito. Amén y amén, Lauris. Entonces, gracias a ustedes por esas hermosas palabras. Bendición. On the Father, on the Son, on the Holy Spirit. Amén. Entonces, qué bonito siempre iniciar de la mano de Dios, siempre en nuestras actividades, todo lo que hagamos, que sea todo bendecido en gracia de Él para que siempre nos proteja y nos cuide. Bueno, por ahí veo a Emanuel. ¿Qué es? Está desesperado porque nosotros le damos el muñequito. ¿De qué es? Muy bonito, Emanuel. Very good. Listo, Emanuel. Bueno, no sé si con ustedes yo ya había hablado sobre un frasquito que tenemos que hacer, sobre el frasco del agradecimiento. ¿Me dicen si sí o no? Sí, profe, tú nos dijiste en la clase pasada. Ah, muy bien, listo. Entonces ese frasquito debe estar listo para el día lunes, les dije, ¿cierto? Sí, señora. Eso, muy bien. Entonces el día lunes lo van alistando y el día lunes lo vamos a presentar. Y de ahí les voy a decir qué vamos a hacer ahí con nuestro frasquito del agradecimiento. ¿Listo, mi lady? Cierra el micrófono, gracias. Very good. Bueno, mis niños, también para comentarles que pues nuestro primer periodo se terminó, los que les fue bien los que no ¿Profe, le preguntamos a marcar segundo periodo? No. Chicos, déjenme hablar, porfa, porque es que sí, a veces toca ser tajante, porque es que uno está hablando y ahí sí, como dicen, meten la cucharada, no lo dejan hablar a uno y hasta se le olvida de qué es que estábamos hablando. Entonces, porfa. Felicito a la mayoría de quinto que le fue bien. Hay como 4 que les toca ponerse en pilas porque quedaron colgando del barco. Hagan de cuenta que vamos en un barco y del barco quedaron esos 4 allá como salidos, cogiditos allá salidos, imagínense. Entonces, si esos 4 no hacen lo posible, porque en este segundo periodo se suban bien en ese barco, pueden quedarse y no se pueden graduar con todos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos pongamos pilas ahorita iniciando este segundo periodo, bien juiciosos, enviando completas las actividades, no día medias, realizando todo lo que nos indican, colocando atención a las explicaciones en clase, que voy a estar más atenta a la calificación de la clase virtual que de tanto de lo que me envían en plataforma. Si yo pregunto en clase y el estudiante está haciendo otra cosa o no está escuchando la explicación, entonces eso no me va a meritar de que yo envíe toda la actividad y usted diga,
me voy a sacar 100, porque yo voy a tener presente lo que se hizo en clase. La participación, si es Sebastián que está que cambia fondos, mejor dicho, allá molestando. La participación, el trabajo en clase, todo eso lo voy a tener presente, porque los 100 se regala cuando son excelentes en todo, en la clase virtual, en la participación, en el compromiso, en la puntualidad, todo eso lo voy a tener presente, más que todo la clase virtual, ¿listo? La asistencia, porque es que hay chicos que no ingresan a clase y envían a la plataforma y piensan ya sacar un 100 y ni siquiera han ingresado a clase. Otros envían media cosita y quieren ya sacar un 100. Y antes como que por ahí le envían a uno mensajes, pero ¿por qué, profe, saco 70? Envían tarde, 2 renglones, incompleto, entonces, porfa, pilas, ¿no? Bueno, ¿hasta hay alguna inquietud para dar inicio ahora sí a nuestra clase después de tanta cosa de la profe Doris? A ver, Dana, dime. Profe, yo te quería preguntar de lo del tarrito, que qué palabra tenía que tener el tarro. ¿Quién me le ayuda a Danita? ¿Qué palabra? Levante la mano. Es agradecimiento. Dije levante la mano y prendieron todos el micrófono. ¡Uy, Dios santo! A ver, Dylan Agudelo, que está allá como Mazinger, como Vegeta, como Goku, allá jugando con unos graduadores. ¿Qué palabra es? Agradecimiento. Muy bien, la palabra es agradecimiento, ¿no? Listo. Bueno, listo. Daile, que tiene la mano arriba, dime. ¿De qué o cómo tiene que ser el tarro? Ay, mi Daily no estuvo en la clase anterior. Ahí se da uno de cuenta los que no asisten, ¿sí ve? Sí, No profe, es yo un- sé lo que se me olvidó. no me lo traten como un tarro, no es un tarro, es un frasco. Bueno, que no quieren ser frasco, que voy a buscar un cajoncito, entonces búsquenle como un cofre. Que yo conseguí esta cajita, la decoré y la convertí en un cofre de agradecimiento, que no conseguí el frasco, entonces conseguí un cofre que era una cajita y la decoré, también la pueden hacer, ¿listo? Si no consiguen frasco, tarros no, están hablando de tarros, el tarro del agradecimiento, eso suena como tan feo. Entonces, un cofre del agradecimiento, entonces, ¿listo? Ah, profe, ya conseguí el frasco, entonces el frasco del agradecimiento. El tarro suena como al tarro del reciclaje. Aunque también es bueno reciclar, pero nos suena como un poquito más distorsionadito, ¿listo? Dana, que está que se habla, dígame. Profe, que yo ya hice el tarrito. El tarrito. Ay, Dios mío, señor, el frasquito, Dana. Listo, mi Danita. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar nuestro tema de hoy. Voy colocando la fecha. Está toda bonita ya la doctora Luna. Un saludo desde la distancia ya para la doctora Luna, chica. Profe, ¿cómo estamos segundo periodo? NO. Entonces escribo desempeño. Identificar la función del plano cartesiano. Por allá, amigos, hasta ahora buscando el cuaderno. Mírenlos por allá. Yo no sé por qué se sentaron a la mesa y sin el cuaderno. Mejor dicho, yo no sé cómo será el trabajo de algunos amigos. Hasta ahora buscando el cuaderno de matemáticas. Dejan el puesto solo, ¿cierto, Samuel? Identificar la función del plano cartesiano. Identificar. Ya lo copié, profe. Muy bien, Mía. A ver si este periodo se pone pila, repila, ¿no, Mía? Sí, señora, profe, ya voy bien. Bueno, iniciemos juiciosa porque si no, mejor. El amiguito que de pronto ya haya sido repilo pilo puede escribirme el desempeño en el chat para los que de pronto se nos acabó la gasolina en la mitad del camino. Identificar la función del plano cartesiano. Identificar la función del plano cartesiano. Muy bien los que están repilos. Mira, ahí Andrés lo escribió, Felipe Herrera. Identificar la función del plano cartesiano. Gracias, Herrera. Bueno, entonces el título es el plano cartesiano. Pregunto.
¿Qué será el plano cartesiano? ¿Se han escuchado nombrar ese plano cartesiano? ¿Lo han visto? No, profe. Levanten mano, no, sí, no. Porfa. Andrés. Profe, no lo he visto, pero sí lo he escuchado. Bueno, lo has escuchado, pero no lo has visto. Dana Isabela, dime. Yo ni lo he escuchado ni lo he visto. Listo, ninguna de las dos. ¿Alguien más que tenga alguna idea? Sami. No, profe, yo no sé ni qué significa esto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a explicarnos qué será el plano cartesiano. Erika, dime. Es como si fueran unas reglas que van como una cruz. Que van como una cruz. Listo, más o menos tienes la idea. Listo, Erika, gracias. Bueno, voy a explicarles entonces qué es el plano cartesiano, así a grosso modo, y luego, para que nos quede más entendido el tema, como siempre colocamos a nuestro videíto para que nos dé más refuerzo a la temática y podamos entender mejor. A veces no le entendemos a la profe, con un video o con otra persona que nos ayude, nos refuerza la temática, ¿listo? Entonces el título, el plano cartesiano. Bueno, ahorita cuando ustedes empiecen a ver el dibujito van a decir, ah, sí, yo ya lo había visto, yo sé cuál es, de quién es que están hablando. Entonces dice, se conoce el plano cartesiano como unas coordenadas, que es un sistema cartesiano como tal, donde se representan con dos rectas. Una recta vertical, que no tiene ni inicio ni fin. ¿Sí ven la recta? Y una recta horizontal, que no tiene ni inicio ni tiene Final. ¿listo? Entonces le estoy dando el plano cartesiano que siempre se da de esta forma, como una crucecita. Y en el centro tiene un puntico que se llama origen. De pronto sí lo habrán visto, pero en este momento ustedes no se acuerdan o no han identificado para qué se usa. Dime. Sí. ¿Lo dibujamos? Claro que sí, Miguelito, quien me preguntó, claro que sí hay que dibujarlo. Bueno, la finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano. ¿Cuál es la finalidad? Quiere decir que la línea vertical tiene unos numeritos a la misma distancia. Entonces acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Como los números son infinitos, pues el plano cartesiano también es infinito con sus puntos. Pues tenemos acá unos punticos, el 1, el 2, el 3, puntos suspensivos. Igual, los números que están a la derecha, antes del centro de origen, son números positivos. Y los números que están después del punto a la izquierda son números negativos. De igual forma sucede acá en la línea vertical. Los números que están del origen hacia arriba son números positivos y los que están de aquí el puntico hacia abajo son números negativos. Hasta ahí vamos entendiendo qué es un plano cartesiano. Señora. ¿Cómo? De a partir del punto para arriba, ¿qué son? A partir del punto para arriba son números positivos y a partir del punto de origen son números negativos. Y cada uno acá tiene un numerito, 1, 2, 3, y también igual que los números pues son infinitos, ¿no? Entonces estamos haciendo el dibujito. Nos decía que la finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, lo cual está representado por el sistema de coordenadas. Este plano cartesiano fue creado por Renato Descartes. ¿Quién era Renato Descartes? Un filósofo de hace muchos siglos atrás, que él fue el que nos creó este plano cartesiano como unas coordenadas. Hablando de coordenadas, ¿quiénes utilizan las coordenadas? ¿Qué profesión utilizan las coordenadas geográficas? Por acá veo una manito. Se me perdió la manito. Lady. Lady que levantó la mano, dime. Julián y Valentina, profe. Ah, bueno. Puede ser en sociales que veíamos las coordenadas.
las coordenadas. Pero ¿quién utiliza las coordenadas geográficas? Y que uno ve este dibujito en esas coordenadas. Espérame, ya le doy la palabra. Bueno, acá me quedó chueco estas coordenadas. A ver, Miguel. ¿La brújula? Bueno, entonces tenemos acá el punto 1 unido con el punto positivo con el punto negativo 1. El punto 2 positivo con el punto 2 negativo. El punto 3 unido con el punto 3 negativo. Van mirando el dibujo y de acuerdo al dibujo me van a decir dónde han visto este dibujito. Profe, ¿ese también hay que hacerlo? Este dibujito así de esta forma como yo les estoy colocando, ¿en dónde lo habrá visto? Entonces dice, 1 con 1 está el puntico acá, la coordenada de 1.1. Está aquí, por ejemplo, el 2, el 2.2, el 3, 3.3, 4, 4.4, 5, 5.4, 6, 6.4 y 7.4. ¿Por qué 7? Porque aquí es el número 7 y aquí está también el otro número 7. Si yo uno acá, me quedó un poquito chueco, esta lineecita, formé también un ángulo. ¿Sí ven que estoy formando un ángulo ahí también? De acuerdo a ese dibujo, ¿qué profesión es la que utiliza este dibujito para poderse orientar? Ahí les estoy ayudando. Levanten la mano. A ver, por acá, Miguel, otra vez, dime, Miguel. No, profe. Miguel Ángel Pineda, que levantó mano. Profe, yo te iba a hacer una pregunta. Como el año pasado yo creo que lo vi y que era que digamos un carro está en la posición del punto 4, se une con la, ¿sí? ¿Es así? Eso, más o menos. Y lo utilizan los pilotos. ¿Sí han visto en el tablero de los pilotos? ¿Sí, Daniel? Sí. Daniel. Los pilotos utilizan estas coordenadas para poder ellos ubicarse. Entonces le dicen coordenada 1.5 o 1.3. Entonces, dime. En alguna parte, sino que no me acordaba. Yo lo había visto en alguna parte. Eso, entonces este plano cartesiano nos sirve más que todo, por ejemplo, para ubicar un punto de acuerdo a la ubicación espacial, por ejemplo, en el caso de los pilotos. ¿Cuál el que es redondito y tiene como líneas? ¿Qué es el redondito y tiene como líneas? ¿Me está haciendo una preguntita o no entendí? El plano cartesiano. Bueno, entonces miramos. Yo uní acá el número 1 positivo con el número 1 negativo. Y ahí fui formando una coordenada. El número 2 lo uní con el número 2 positivo y el número 2 negativo, fui formando una coordenada. Aquí en la parte de abajo también se forman coordenadas, de acuerdo a la ubicación y a los números que aparecen ahí, ¿no? Y aquí aparece un ángulo, que es el que nos dice, por ejemplo, a los pilotos qué aviones o qué helicópteros están en la coordenada, por ejemplo, de ellos. Pues a ellos les aparece un puntico y les dicen, están en la coordenada 60 grados con 185 grados, por ejemplo. Entonces, esas coordenadas son las que les permiten a los pilotos también ubicarse. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces vuelvo y les digo. ¿Se unen positivo y negativo? Exacto, ahí en este caso para poder realizar la coordenada estamos haciéndolo como unido, ¿no? Pero no es que esté unido, sino es como una línea imaginaria, ¿no? Línea imaginaria. Para que lo entiendan de cierta forma, es imaginario. Dana se fue. Bueno, vuelvo y les digo cuál es la finalidad del plano cartesiano. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano. Por eso les coloqué aquí unos punticos negros. ¿Cuál es la finalidad? Entonces debajo escriban la finalidad del plano cartesiano
la finalidad del plano cartesiano es describir la posición describir la posición o ubicación de un punto en el plano, o ubicación de un punto en el plano. O ubicación. En un punto en el plano, de un punto en el plano. Entonces, por eso les decía que yo coloqué unos punticos ahí, los punticos negros, que son los puntos que me dan la indicación en el plano cartesiano. Bueno, esto nos dice que ¿para qué nos sirve de cierta forma este plano cartesiano, profe? ¿Y por qué me habla a gritos? ¿Dónde está la mano? Profe, una pregunta rápido. ¿Dónde está la manito? No la veo. Cristian. Ah, ahora sí ya la vi, es que yo pensé que era imaginaria también. Dale, Cristian. Profe, es que se me fue el internet, está que se me va el internet. No sé qué copiaron ahorita. Estamos haciendo el plano cartesiano que aparece en el tablero. Recuerden que estas líneas rojas que yo hice acá son líneas imaginarias, ¿no? O sea, no es que sean así como tal, sino son imaginarias. Sí, profe. Lo que de pronto sí puede parecer son esos punticos negros. Por favor, alguien que le escriba al amigo Cristian Martínez la finalidad del plano cartesiano, ya le van a escribir en el chat, Cristian. ¿Listo? Cristian, es muy importante. Profe, yo ya hice el dibujo. Cristian, escúchame la indicación, por favor. Gracias, Cristian. En el chat ya te van a escribir cuál es la finalidad. Es muy importante que usted este periodo se me ponga las pilas porque le fue muy regular en matemáticas. Todo enviándome a medias, entonces hay que ponerse pilas en este periodo, Cristian. Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar de cierta forma un avance del videito para que ustedes puedan entender como tal lo del plano cartesiano y para qué nos sirve. ¿Acaso qué funcionalidad me tiene a mí ese plano cartesiano? Entonces dice que el plano cartesiano nos sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas. Cuando ustedes estén en bachillerato, los van a poner a trabajar el plano cartesiano. Entonces, por lo menos ya en quinto, ustedes ya le pueden decir al profe, ah, sí, yo ya sé que es un plano cartesiano, que es la unión de dos líneas perpendiculares, una vertical y una horizontal. ¿Listo? Como para que no me vayan a salir como, oye, es que nunca la he visto, no sé, ya por lo menos tienen la idea de lo que es un plano cartesiano, ¿cierto? ¿Hasta hay alguna inquietud o proyecto el video? Profe, Dime, Sammy. las líneas que se hizo como cuadrito ahí, ¿esas no tocaba copiarlas? Sí, la pueden hacer, pero para que ustedes sepan que eso es como imaginario, ¿no? Porque, Toca ¿Cómo así? O sea, los cuadritos. estos que van aquí, por eso, son imaginarios, pero yo se los hice así como para que ustedes supieran que en el plano cartesiano siempre se van a trabajar, son líneas imaginarias. Lo que se tiene en cuenta son los puntos negros, por eso les coloqué los punticos ahí. Bueno, para más entendimiento van a tener cuidado, bueno. Ya pregunto, atentos al video porque voy a preguntar. Bueno, gracias. Bueno, lo que les acabé de dictar me lo encierran en una nube, por favor, la finalidad del plano cartesiano. Entonces vamos a escuchar que en el plano cartesiano también se trabaja los ángulos. ¿Se acuerdan ustedes de los ángulos? El ángulo recto, el ángulo llano, el ángulo obtuso. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe, sí, profe. Eso, Miguelito. Entonces, en el plano, acá les acabé de hacer una linecita y nos forma también un ángulo. Entonces, la explicación que nos va a dar de cierta forma el video es cómo el plano cartesiano nos sirve para referenciar ángulos. Entonces, lo vamos a explicar. Antes de que empieces, puedes apagar tu micrófono porque se escucha eco. Sí, todavía por eso no le he dado gracias. Gracias, Laurita. No les he dado enter, pues para irles explicando. Y luego ahí sí les doy la iniciación, ¿listo? En el dibujito que les hice, les coloqué un ángulo. ¿Sí ven la flechita ahí? Entonces, en el plano cartesiano también utilizamos ángulos.
Atentos al video y ya les pregunto. Miguelito, antes de comenzar, dime que quiere hablar. No, profe. Vamos a empezar. Obviamente aquí el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes, el primero, segundo, tercero y cuarto. Un ángulo agudo, recordemos que es todo ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Así que según estas características, alfa debe estar en el primer cuadrante siempre, ya que tiene que ser mayor que 0 y no puede llegar hasta 90 grados. Por ejemplo, vamos a construir un ángulo de, bueno, aquí parece como 40, o habían dicho como 50, así que obviamente un ángulo empieza con un lado inicial y termina con un lado terminal. Así que este ángulo alfa va a ser de 50, y para este ángulo yo puedo formar triángulos rectángulos. Puedo tomar algún punto de aquí y bajar una proyección aquí sobre la horizontal. Me voy a poner de 90 para acá mejor. Y aquí tengo mi triángulo rectángulo que se formó a partir de este ángulo de 50. Tomé una cierta longitud de este lado terminal y bajé una línea perpendicular a la horizontal y tengo un triángulo rectángulo. Para este caso, si yo conociera algún lado o tuviera más datos de este triángulo rectángulo, pudiera calcular relaciones trigonométricas. Pero ¿qué pasaría ahora si quiero calcular relaciones trigonométricas con un ángulo que pase del primer cuadrante? Es decir, que no sea agudo. Vamos a poner un ejemplo. Recordemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Así se divide el plano cartesiano. Entonces un ángulo aquí tiene el lado inicial y se va a abrir hasta, vamos a poner que hasta acá. Este es el lado terminal. Aquí esta longitud tiene, vamos a suponer. Y obviamente esta abertura ya no es aguda. En este caso es obtusa porque pasó de 90 grados y no llega hasta 180. Y obviamente aquí, con esta abertura, no puedo generar un triángulo rectángulo, pero sí, si yo hago una proyección sobre el eje vertical, puedo generar un triángulo rectángulo, y también sobre el horizontal. Entonces vamos a tomar el horizontal. Si yo bajo una línea que sea perpendicular, formo un triángulo rectángulo. Así que para cuando tenga un ángulo que pase de 90 grados, existe un triángulo rectángulo que se forma, ahora sí que, con su suplemento. Lo que le falte para 180 grados se forma, sería este ángulo, ¿verdad? Bueno, mis niños, esta otra partecita del plano cartesiano que nos señala los ángulos es muy importante recordarla. ¿Cómo así, profe? Que con el plano cartesiano también recuerdo los ángulos. Entonces voy a hacer como un subtítulo o un título, clases de ángulos, para identificar lo que nos estaban explicando ahí, lo de los ángulos. Clases de ángulos en el plano cartesiano. Bueno, ya sabemos que un plano cartesiano es la unión de dos líneas perpendiculares. Vamos ahora a sacar ángulos utilizando el plano cartesiano. Nosotros recordamos qué es un ángulo. ¿Alguien que me colabore qué es un ángulo? Levante manito. ¿Qué es un ángulo? Grado quinto se vio en primero, segundo, tercero, cuarto. Y en quinto lo vamos a recordar. ¿Qué será un ángulo? Bueno, se nos borró el case, dijo el cantante. Profe, es como un triángulo. Esperen, porque yo estaba haciendo el dibujo y di la espalda y se les dio por prender ahí sin micrófonos. A ver, Miguel Pineda, ¿qué será un ángulo? Profe, yo creo que es como una unión, ¿sí? Bueno, tú dices que es la unión, pero ¿de quién? ¿De una mujer y un hombre? Dana López, ¿qué es un ángulo? Profe, yo creo que parte en una misma línea. Bueno, listo. Entonces decimos que yo tengo acá un puntico, ¿cierto? Ese punto se puede llamar centro, origen o vértice. Y yo uno ese punto con una línea y le saco otra línea aquí abajo.
¿Qué es el ángulo? La unión de dos líneas con un vértice. Eso es un ángulo. En este caso, acá, el centro de origen viene siendo el vértice en el plano cartesiano. ¿Listo, Amariles, que está haciendo oración y no lo veo escribiendo, Amariles? Bueno, entonces, tenemos el centro, que es el mismo origen acá en el plano cartesiano, y vamos a sacar el ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Ya sabemos que un ángulo es la unión de dos líneas y un punto. Acá tenemos un ángulo, ¿sí ven? En la explicación nos explicaban, y si valga la redundancia, que estos son cuadrantes, y al ser cuadrantes tienen un ángulo recto. Un ángulo recto. ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? ¿Quién se acuerda por casualidad de la vida? Un ángulo recto. Creo que 50 grados. 50 grados. ¿Quién se acuerda de cómo se miden los grados en una figura? 180. 180, dice Lauris. En una figura, ¿con qué yo mido los grados? O, por ejemplo, si voy a sacar yo acá los grados, ¿cómo los mido? Dana López. No me acuerdo, profe. Bueno, listo. Profe, el ángulo recto tiene 90 grados. Muy bien. Aquí en esta partecita nos está mostrando un ángulo. Este ángulo está la unión de dos esquinas, de dos lineecitas junto con el centro. Nos está mostrando que este tiene 90 grados y es un ángulo recto. Recto quiere decir que sus líneas son rectas, que no tienen fin, pero sí tienen inicio. ¿Cuánto me dirá entonces este otro ángulo de acá? Pues otro 90 grados, ¿cierto? El de acá porque también es otro ángulo recto. El de aquí abajo, ¿será un ángulo recto? Sebastián. No, profe. Sebastián, este de acá abajo, ¿será otro ángulo recto? Claro que sí, es otro ángulo recto. El de acá, ¿será otro ángulo recto? Claro que sí, muy bien los que me están moviendo la cabeza. Entonces, nuestra idea primero que todo es entender los ángulos rectos. ¿Cuáles son los ángulos rectos? Las que todos sus, digámoslo acá, sus centros siempre sean 90 grados. El de acá tiene 90, el de acá 90 y el de acá 90. En total tiene 90 grados cada uno de ellos. Cuando hay un ángulo agudo, como nos mostraba en el dibujo, un ángulo agudo es el que tiene menos de 90 grados. Si yo digo 140, ¿será un ángulo agudo, Ángela? Ángela. Sí, ¿Sí qué? aquí estoy. ¿Tú escuchaste la pregunta? No, por favor, ¿me la repite? Tenemos que estar atenta, mami. ¿Listo? Bueno, estábamos hablando que los ángulos rectos tienen 90 grados. Acá les escribí ángulo recto 90 grados. Tiene 90 grados. Les expliqué también del ángulo agudo. Un ángulo agudo es el que tiene menos de 90 grados. Ángulo agudo. Ángulo agudo. Es el que tiene menos de 90 grados. Si me dicen que tiene 140 es ángulo agudo, Ángela. No, ¿Por qué? ¿Quién le ayuda a Ángela? Sí, sí, Porque un ángulo agudo tiene que tener menos de 90 grados. Exacto, muy bien. Todo ángulo agudo tiene menos de 90 grados. Y yo le dije que si tenía 140, ¿sería agudo? No. ¿Por qué? Porque todo ángulo, como dice Miguel Pineda, tiene menos de 90 grados. ¿Dónde se sacan los menos de 90 grados? Pues para este lado. Pues tenemos acá este ángulo que puede tener 45 grados. Este que yo coloqué acá en la lineecita del cuadrante 1, en esta partecita que yo coloqué acá, es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque tiene 45 grados. Profe, ¿cómo hace para saber que tiene 45 grados? Alguien que me conteste a mí
a la profe, que es una niña interna que le está haciendo la pregunta. ¿Cómo hace la profe para identificar que este ángulo acá tiene 45 grados? ¿Simplemente ella lo colocó o cómo haría para saber? Ayúdeme, Julián. Juliancito. Porque está medio abierto. Medio abierto, bueno. Otra idea que nos ayude a ver, según lo que dice Julián, porque está medio abierto. Otra ideita. ¿No? Sí, profe, yo. A ver, dime, Lauris. No, soy Erika. Erika, es que estaba mirando otra cosa. Erika. Yo entendí que según el video es porque se hace un triángulo triángulo, algo así. Bueno, por el triángulo, el que tú dices acá de la formación del triángulo, ¿no? Pero a ustedes se les olvidó que en tercerito nos enseñaron que para crear ángulos, yo utilizo una herramienta importante que se llama transportador. Por casualidad en la vida, ¿sí se acuerdan de él? Sí, pero no me acuerdo cuál es la Profe. ¿Sí se acuerdan quién era el señor transportador? No es el Sí, de profe, los, es como sí, señora. no es el de los dibujos animados, ¿no? Si no van a decir así, es el señor de los dibujos animados. Sí, profe, es como una regla, pero que va como volada o ovalada. redonda. Eso, muy bien. Como redonda, sí, profe. Yo Es como redondita, exacto. Entonces les voy a mostrar acá que eso lo vieron en tercero y de dónde fue que la profe sacó ese de 45 grados. Es porque más o menos yo ya puedo Del hacer... transportador, profe. Exacto, yo ya puedo, yo como profesora, yo ya puedo identificar un ángulo de 45 grados, pero a ustedes de pronto les queda difícil. ¿Por qué? Porque de pronto no se acuerdan cómo se medían los ángulos, o se les olvidó en este momento. Profe, no hizo Entonces, no, a ver, les voy a colocar acá el dibujito, que eso lo veían en tercero. Entonces tenemos acá, ¿sí ven el ángulo? Vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al 0. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Esa va a ser la parte... Lo siento, mi profe. Eso, ya recordamos que eso lo vimos en tercerito, que era la forma de cómo yo sacaba los grados, o cómo hacía yo los grados. Entonces utilizo yo mi graduador y es el que me va a decir cuántos grados tiene el dibujito. Entonces, si estaba yo escribiendo aquí, vamos, ángulo agudo tiene 90 grados, el ángulo obtuso, ¿cuántos grados tiene? ¿Quién se acuerda que me ayude? Ángulo obtuso. Profe, creo que 190. Profe, creo que 190. Profe, creo que... Profe, yo creo que... Mayor de 90, mayor de 90. Profe, yo creo que tiene como 190 grados. Sí, profe, mayor de 90, yo creo. Muy bien, mayor de 90 grados. Quiere decir que aquí encontramos de acá, de esta partecita, de este negrito que se abrió, encontramos el ángulo obtuso que es mayor de 90 grados. Y el ángulo llano, esto lo van a ver en sexto
en octavo, en noveno, en décimo de bachillerato, 160, más, profe. un poquito más complejo, ¿no? Es como para que ustedes vayan entendiendo cuando empiecen a trabajar el plano cartesiano de qué forma es la que se está trabajando. Entonces decimos que el ángulo llano es el que tiene 180, es decir, que es plano. Como vemos acá, 180 quiere decir que en este ladito tiene 180 grados, es plano. O llano, tiene 180 grados. Ese es el plano, el ángulo llano. Cuando trabajen matemáticas con figuras geométricas que le van a hallar el ángulo, se les van a hallar el ángulo de la siguiente figura. Ustedes tienen que acordarse que cada ángulo puede ser recto o agudo, obtuso o llano. Y tiene unos grados, que ¿con qué los voy a medir? Con un transportador. De pronto algunos no se acordaban, ya rebobinaron cassette y se acordaron que todo eso ya lo habíamos visto, sino que hay que hacer un recorderis, que ya en sexto nuevamente nos van a poner a trabajar esto y la idea es que ustedes se acuerden y no me digan, o no le digan al profe, no, eso nunca lo vimos, yo no me acuerdo, no, como que, no, se nos olvidó. A ver, Erika, que está levantando la mano, dime. Profe, ¿puedo ir al baño rapidito? Claro. Gracias. Bueno, mientras van terminando ahí de escribir, vamos a terminar de ver el video de los ángulos en el plano cartesiano. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Ya sabemos para qué lo vamos a usar? Profe, es que el ángulo. Para este caso que tengo un ángulo obtuso, es decir, que llega hasta el segundo cuadrante, la única manera de calcular relaciones trigonométricas es con este ángulo que le vamos a llamar de referencia, ya que tiene que ser un ángulo agudo para poder construir un triángulo rectángulo. Este ángulo obtuso no me va a generar ningún triángulo rectángulo, pero sí este ángulo que es su suplemento, ya que estos suman 180. Así que este ángulo le vamos a llamar el ángulo de referencia para este ángulo de acá que formé al principio. Continuando con el cálculo de relaciones, pero ahora para un ángulo que llegue hasta el tercer cuadrante. Así que vamos a tomar que este es el lado inicial, o sea, sobre la horizontal, y se va a abrir hasta llegar por acá. Vamos a poner que uno de 210. Así que vamos a poner todo esto dio el giro, ¿verdad? Obviamente con todo este ángulo, mucho menos puedo formar un triángulo rectángulo. A partir de este lado terminal, puedo generar un triángulo rectángulo que ya sea sobre la horizontal o sobre la vertical, pero de la misma manera voy a hacer una línea que sea perpendicular a la horizontal. Bueno, mis chicos, ¿cuál va a ser la tarea? Muy fácil. Usted me va a hacer 3 planos cartesianos. La voy a explicar primero y ya la escribo. En el primer plano cartesiano me va a dar un ejemplo de un ángulo agudo, utilizando el transportador que tenga la medida que es, porque yo a ojo ya sé qué medida tiene un ángulo agudo, ¿cierto? Si yo voy a hacer un ángulo de 70 grados, debo utilizar el transportador. Entonces les explico. La profe me está diciendo que debo hacer 3 planos cartesianos. Uno, en este plano cartesiano, yo ya les voy a decir la medida. Voy a hacer un ángulo de 20 grados. Ángulo de 20 grados. Listo. Otro plano cartesiano. En ese otro plano cartesiano, usted va a hacer un ángulo de 280 grados. ¿Dónde me quedará el ángulo de 280 grados, Julián? Aquí, aquí, o aquí, o aquí. ¿A qué lado? Si voy a hacer el de 180 grados, perdón, el de 280. ¿Aquí? Sí. ¿Quién me ayuda? ¿Qué preguntaste, profe? Perdón, me interrumpiste. ¿Cómo estamos de atentos y después no entienden la tarea? Recuerden que su tarea es hacer, van escribiendo, hacer 3 planos cartesianos, hacer 3 planos cartesianos,
Como tarea, profe. Y señalar los siguientes ángulos. Hacer 3 planos cartesianos y señalar los siguientes ángulos. Entonces, en el número 1, en el primer plano cartesiano va a señalar un ángulo de 60 grados. En el segundo va a señalar un ángulo de 170 grados. Y en el tercer plano cartesiano va a señalar un ángulo de 220 grados. 220 grados. ¿Cuántos planos cartesianos tiene que hacer, Laura Jimena? 3. Laura Jimena. Profe, 3. Señora, gracias. ¿Cuántos planos cartesianos tengo que hacer? El de 60, el de 170 y el de 220. Bueno, es decir que deben aparecer estos ángulos en 3 planos cartesianos separados. ¿Qué voy a utilizar yo para hacer mi plano cartesiano, Sami? Fuera del cuaderno, Sami. Señora. ¿Qué voy a utilizar yo para hacer mis ángulos del plano cartesiano? Una reglita circular para medir. Bueno, alguien que... Un transportador, profe. Daniela, Un transportador. Un transportador. Dijeron Daniel. Ah, bueno. Daniel Daza. Un transportador, profe. Un transportador, muy bien. Entonces, cuando ustedes empiecen a trabajar sus ángulos, deben utilizar el transportador para que sus ángulos les queden como son. Y al frente me le describe a cada uno qué clases de ángulos son. Si es ángulo agudo, llano, obtuso. Ya sabemos que no puede ser recto porque el recto solamente tiene 90 grados. Y acá no hay ninguno de 90 grados. ¿Listo? Profe, perdón interrumpir. Tengo una pregunta. Pregunta. ¿Hay que hacer plano cartesiano o un ángulo normal? Porfa, Luna, ¿me lee la tarea? ¿Es tan amable? Hacer 3 planos cartesianos y señalar el ángulo. Muy bien. La tarea está clara, dice ahí. Hacer 3 planos cartesianos. Es decir, que en cada plano tiene que hacer un ángulo de los que escribimos en el tablero, ¿cierto? ¿Alguna inquietud con respecto a la tarea? Yo, profe. Dime. Profe, ¿y dónde va la medida? O sea, del plano cartesiano, ¿en qué parte? ¿Cómo sabemos en qué parte ponerlo? Bueno, quiere decir que tú no me pusiste cuidado en la explicación cuando trabajamos. Si yo tengo acá mi plano cartesiano, este tiene un origen, ¿no? Punto de origen. Aquí coloco mi transportador en el 0 y sobre esta línea que es la principal voy a hacer la medida. Busco 60 grados en mi transportador, que el transportador la tiene en la parte de acá arriba, están las medidas, y ahí busco 60, y donde a usted le dé 60 hace la línea y 1, y coloca 60 grados. ¿Sí? ¿Entendimos? Erika. Sí, señora. Sí, señora. Recuerde que el plano cartesiano son 2 líneas perpendiculares, una horizontal y una vertical,
que no tienen que no tienen, digámoslo así, finalidad, sino que son infinitos. Entonces, por lo tanto, deben hacerle flechitas al final a cada uno de ellos. ¿Preguntas o ya moviste? ¿Estos me funcionan? ¿Estos transportadores me funcionan? Si te sirven para hacer el grado, lo puedes hacer. Ya te toca que mires ahí. Ok. Es que tengo... Bueno. Listo, voy a llamar lista mientras terminamos también de ver esta partecita. Voy llamando lista, así acá, me has dicho, no les voy a llamar, yo miro acá en el chat los estudiantes que ingresaron, para no irles molestando a ustedes el videito. Quien ya tenga el transportador puede ir haciendo su tarea. Entonces, Daniel Carrión nos va a mostrar acá que también el plano cartesiano se utiliza para colocar unos puntos principales. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano, así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y, y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. Y listo, aquí está, ya lo encontré. Ahora voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos, y cuando se intersecten dichas líneas, estará en mi punto A. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B, y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? Aquí está. Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. Ya lo encontré, aquí está. Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto B. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, era una partecita que me faltaba, ahí les he explicado, si vieron que las líneas eran entrecortadas, quería decir que eran imaginarias, era porque eran de cuenta que el plano cartesiano no solamente la parte de arriba, sino también donde están los números negativos y positivos, para que ustedes supieran cómo se trabaja también el plano cartesiano usando puntos referenciales. Entonces su tareita es hacer lo de los ángulos en los tres planos cartesianos, que hay que subir lo que hicimos, claro que sí, lo de la clase pasada y lo de hoy, hay que subir eso hoy, ¿listo? Entonces voy a llamar lista, que yo vi por ahí algunos que no están, entonces ya podemos ir saliendo de los que yo vaya llamando. Abril, recuerden que hay que subir tarea hoy, porfa. Abril, listo. Acosta. Presente, Acosta. Listo. Agudelo. Presente, Agudelo. Listo. Amariles. Amariles se fue, ya quiere decir que le vamos a poner que se salió. Arias. Presente, Arias, profe. Listo. Barreto. Bastidas. Castañeda. Bastidas, número 7.
Listo. Castañeda. Chica. Presente, chica. Cruz. Presente. Cruz Emanuel. Cruz Emanuel. Presente. Listo. Daza. Presente, profe. Ok. Gamboa. Presente, Gamboa. Ok. Garzón Sebastián. Presente, Garzón. Gómez Laura. Presente, Laura. Listo. Gutiérrez. Herrera. Presente, Herrera. Ok. Julio. López. Presente, López. Listo. Martínez Cristian. Bueno, quiere decir que otra vez Martínez. Presente. Ah, yo ya iba a decir que Martínez no estuvo en clase, le estaba colocando la falla. Si no me contestan, ahí hay falla. Listo. Recuerde, Martínez, que hay que subir lo que hicimos la clase pasada y hoy, porque si no, me vas a enviar todo incompleto y empezamos mal. ¿Listo? Melo. Presente, Melo. Morales. Presente, Morales. Pineda. Presente, Ángela. Pineda. Presente, Pineda. Bulgarín. Romero Arias. Profe, yo. ¿Yo quién? Sammy. ¿Bulgarín? No, ¿Qué? Sammy. O sea, Sammy. usted se saltó. No me salté. Voy a ir Romero Ferney. Ah, le escuché, Romero. Ah. Sánchez Nicole. Presente, Nicola Llerena. Sánchez Dana. Presente, Sánchez López. Listo. Serna. Miguel. Presente, Miguel. Profe, se saltó. Serna Sara. Presente, Sara. Suárez Daily. Presente, Suárez. Vargas David. Presente. Velázquez Joseph. Presente, Joseph Velázquez. Velázquez Charon. Presente. Listo, mi Charon. Tú al fin no hiciste la exposición, ¿no, mi niña? Seguimos con Villalba. Presente. Ok. Vargas ya, Villalba ya. Ah, Vargas Mía. Presente, Mía. Listo. Perdomo Juana. Perdomo Juana. Listo, mi Juanita. Recuerda que ya empezamos también a trabajar del segundo periodo, entonces tienes que irme haciendo lo que se hizo hoy y subirlo. ¿Alguna inquietud, mis niños? ¿Ustedes juiciosos? Juiciosos. Profe, una pregunta. Datos del primer periodo.